días, profesor Ángel y compañeros. Mi grupo está conformado por Rafael Sánchez, Jesús Madrid y mi persona Samuel Ordóñez, grado 9C. Hoy le venimos a hablar sobre Alfonso López Pumarejo. ¿Quién fue López Pumarejo? López Pumarejo fue un político colombiano que desempeñó como presidente de Colombia en dos ocasiones. Primero el 7 de agosto de 1934, el 7 de agosto de 1938 y luego el 7 de agosto de 1442 de agosto de 1945. Es conocido por su papel en la implementación de la Revolución en Marcha, una serie de reformas políticas, económicas y sociales que buscan modernizar y democratizar el país. López Pumarejo es recordado como uno de los presidentes más influyentes de la historia de Colombia y su legado político sigue siendo objeto del debate y análisis en el país. Continuando con la información que dio mi compañero Samuel, Alfonso Pumarejo nació en Honda, Tolima, el 31 de enero de 1886. Fue un hijo de un abogado, político conservador y creció en un ambiente familiar que valora la educación y la política. Estudió Derechos en la Universidad del Rosario, en Bogotá, y se graduó en 1908. Posteriormente se dedicó a la abogacía y la política en 1911. Fue elegido diputado a la Asamblea de Tolima. En 1934 fue elegido presidente de Colombia por el Partido Liberal, cargo que ocupó hasta 1938. Durante su primer mandato implementó la Revolución en Marcha, una serie de reformas políticas y económicas y sociales que buscan modernizar y democratizar el país. Después de su renuncia, López Pumarejo se dedicó a la escritura y la docencia. Falleció el 20 de noviembre de 1959 en Londres. Falleció a los 73 años de edad. López Pumarejo nunca obtuvo un título profesional, si bien su preparación en el exterior le permitió tener una visión más contemporánea del mundo de la economía y de la política. Continuando con lo que explicó mi compañero Yesí, voy a explicarles sobre el estudio y los estilos de vida de Alfonso Pumarejo. Estudió en los siguientes lugares: Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, hoy una Universidad de Rosario, en Bogotá, donde se graduó como abogado en 1908. En la Universidad de París, donde estudió Derechos y Economía Política entre 1909 y 1911. En cuanto a su estilo de vida, era conocido por su intelectual, era un ávido lector y escritor y se interesaba por la filosofía, la historia y la economía. Un político apasionado, se involucró en la política desde joven y dedicó una vida a la causa liberal. Un líder carismático, tenía una gran capacidad para inspirar y motivar a las personas, lo que permitió motivarse a las masas en apoyo de sus políticas. Una reforma estaba comprometida con la modernización y el progreso de Colombia y trabajó para implementar reformas que beneficiaran a los más necesitados. Valoraba la familia y se casó con María Michel de López, con quien tuvo 3 hijos. En cuanto a sus hábitos personales, era conocido por ser un trabajador incansable. Pasaba largas horas trabajando en sus despachos y preparando discursos y planes del gobierno. Ser un orador elocuente, tenía una gran habilidad
para comunicarse con las personas y convencerlas de sus ideas. Concluyendo con lo que dijo mi compañero Rafael, en 1904 y 1916, Alfonso López Pumarejo estaba en diferentes etapas de su vida y carrera. Aquí ni resumen de lo que hizo en esos años. En 1904, López Pumarejo tenía 18 años y estaba estudiando Derecho en la Universidad de Rosario. En Bogotá, en este año se unió al Partido Liberal Colombiano, que era uno de los dos partidos políticos principales en Colombia en ese momento. También comenzó a involucrarse en la política universitaria y a participar en debates y discusiones sobre temas políticos y sociales. En 1916, López Pumarejo tenía 30 años y había terminado sus estudios de Derecho en la Universidad del Rosario. En ese mismo año se mudó a Ibagué, Tolima, donde se desempeñó como abogado y comenzó a construir su reputación como política local. También se casó con María Michel de López, con quien tendrá 3 hijos. En 1916, López Pumarejo también comenzó a participar en la política regional en Tolima y se convirtió en un líder político local. Es importante destacar que en estos años López Pumarejo estaba en la etapa de formación y construcción de su carrera política y estaba comenzando a establecer como líderes políticos en Colombia. Continuando con su carrera política. La carrera política de Alfonso López Pumarejo se desarrolló en varias etapas. Primero, inició en la política en 1904 y a 1914. Se unió al Partido Liberal Colombia y participó en políticas universitarias y locales en Bogotá y Ibagué. Segundo, diputó a la Asamblea de Tolima en 1914 y 1918. Fue elegido diputado y se destacó por su discurso y propuesta. Tercero, senador de la República en 1918 y 1922. Fue elegido al Senado y continuó su labor legislativa. Empleador en Londres en 1922 y 1925. Fue designado empleador de Colombia en el Reino Unido. Presidente de la Cámara de la República en 1925 y 1926. Regresó a Colombia y fue elegido presidente a la Cámara de Representantes. En 1934 y 1938 fue presidente de Colombia. Fue elegido presidente y implementó la Revolución en Marcha, una serie de reformas políticas, económicas y sociales. Se retiró temporal y se volvió escritor en 1938 y 1942 y se dedicó a la escritura. Su segunda etapa en la presidencia de Colombia fue en 1942 y 1945. Fue elegido presidente, pero enfrentó opciones y conflictos, lo que llevó a su renuncia. Último año y legado en 1945 y 1959. Se dedicó a la escritura y la docencia y falleció en 1959, dejando un legado como uno de los presidentes más influyentes. Continuando con su primera presidencia, la presidencia de Alfonso López Pumarejo se desarrolló entre 1934 y 1938.
Durante este periodo implementó una serie de reformas políticas, económicas y sociales conocidas como la Revolución en Marcha. Algunas de las principales acciones y logros de su primera presidencia incluyen: primero, reforma agraria. Promulgó la Ley de 200 de 1936 que permitió la expropiación de tierras para distribuirlas entre los campesinos. Segunda, reforma laboral. Estableció el derecho a la negociación colectiva, el pago de horas extras y la creación del Ministerio de Trabajo. Reforma educativa. Estableció una educación de primera gratuita y obligatoria y creó la Universidad Nacional de Colombia. Reforma política. Estableció el voto secreto y obligatorio y creó el Corte Electoral. Política económica. Nacionalizó el Banco de la República, creó el instituto que fomentó el industrial y promovió la industrialización. Política social. Creó el Instituto de Seguros Sociales y estableció programas de salud y viviendas. Relaciones exteriores. Mantuvo una política de no intervención en los asuntos internos de otros países y promovió la integración latinoamericana. En la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo se desarrolló entre 1942 a 1943. Durante este periodo enfrentó desafíos significativos incluyendo: primero, oposición política. Enfrentó una fuerte oposición en el Partido Conservador y sectores liberales disidentes. Segundo, problemas económicos. La economía colombiana enfrentaba dificultades debido a la Segunda Guerra Mundial y la caída de los precios de las extorsiones. Tercero, conflicto social. Hubo huelgas y protestas de trabajadores y campesinos, estudiantes. Crisis de gobernabilidad. La oposición política y los conflictos sociales llevaron a una crisis de gobernabilidad. A pesar de estos desafíos, López Pumarejo logró algunos avances como continuación de la reforma agraria, profundizó la reforma agraria iniciando en su primera presidencia, fortalecimiento de la educación, continuó con la expansión la educación pública y creó nuevas instituciones educativas. Política de defensa. Fortaleció las Fuerzas Armadas y estableció la industria militar. Relaciones exteriores. Mantuvo una política de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y promovió la cooperación latinoamericana. Bueno, compañero y profesor, gracias por su atención. Gracias.